parte de este teórico les decía que vamos a hablar de que los estudios en ecología, ¿sí?, los vamos a estar realizando a diferentes niveles y a diferentes escalas. Y en esta parte me interesa aclarar la diferencia entre niveles de estudio y escalas de estudio. Para ello, y antes, vamos a definir lo que es un sistema, porque aquí hablamos de los sistemas ecológicos. Un sistema, en términos generales, es un conjunto de componentes que interactúan, ¿sí? Es un todo integrado. Ese sistema posee componentes, límites, entradas y salidas, y a lo largo de la carrera, y en particular del ciclo IRA del primer año de la carrera en agronomía, ustedes van a trabajar y mucho con el enfoque de sistemas. En este caso en particular, en este curso, nos interesan los sistemas ecológicos, son el objeto de estudio de la ecología. Y esos sistemas ecológicos tienen componentes, como decía aquí la definición, que refiere a los organismos vivos interactuando, ¿sí?, con un medio abiótico o físico, como decía la definición de ecología. Entonces, en ecología, que estudiamos sistemas ecológicos, estos sistemas, les decía, poseen componentes, que son los organismos vivos, que interactúan con un medio abiótico o físico. Ahora, estos sistemas ecológicos, como les voy a explicar inmediatamente, ¿sí?, los vamos a poder estar estudiando a distintos niveles y escalas. Por ejemplo, en esta foto, ¿verdad?, que es un paisaje de un río, ¿sí?, con la vegetación típica de los bordes de un río, una vegetación de tipo bosque fluvial, ¿sí? Esto es un sistema ecológico a nivel de paisaje, ¿sí?, a una escala espacial de varias hectáreas, mientras que en esta otra foto, ¿sí?, observamos un sistema ecológico de dos organismos, una planta y un insecto, interactuando a una escala espacial de unos pocos centímetros. Entonces, en ecología estudiamos sistemas ecológicos a diferentes niveles de organización. ¿Cuáles son dichos niveles? El organismo, esos organismos, ¿verdad?, agrupados, y lo vamos a definir ahora, conforman una población. Un conjunto de poblaciones interactuando conforman una comunidad. La comunidad, en interacción con el medio abiótico o físico, constituyen el ecosistema, y el conjunto de seres vivos y de ecosistemas conforman la biosfera. Vamos a definir cada uno de dichos niveles de organización biológica que tienen una estructura jerárquica. Partimos entonces del nivel organismo, y si esos organismos se conforman un grupo de la misma especie que interactúan y conviven en tiempo y en espacio, eso es lo que define a una población. Cuando hay un grupo de poblaciones que también coexisten e interactúan en un tiempo y espacio dados, tenemos una comunidad, ¿sí? Y si dicha comunidad está interactuando con los factores abióticos en un área determinada, es lo que definimos como un ecosistema, ¿sí? Luego tenemos la definición de paisaje, que si bien hay varias definiciones de paisaje, en particular me interesa traer esta, que lo define como un área heterogénea, compuesta por un conjunto de elementos. Esos elementos pueden ser ecosistemas o diferentes usos del suelo. Usos del suelo, por ejemplo, cultivo, pastizal, ¿sí?, o cultivos y zona urbana. Esos elementos que conforman el paisaje tienen que interactuar, ¿sí?, y se repiten en forma similar a través de esta área heterogénea. Eso es lo que constituye un paisaje. Y por último, la biosfera, como les decía, el conjunto de los seres vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que los rodea. Este grupo de niveles, ¿sí?, son los que vamos a estar estudiando en ecología, ¿sí?,
¿sí? Y nos interesan en particular las interacciones ecológicas que se dan en estos distintos niveles. Mientras que en niveles que están por debajo del organismo, ¿sí? Predominan las interacciones anatómico-fisiológicas que son materia de estudio de otras disciplinas, como por ejemplo la fisiología o la ecofisiología. Bien, vamos a tratar de relacionar con algunos ejemplos claros los niveles de organización que acabamos de definir con los objetos de estudio de la agronomía. Entonces, cuando hablamos de poblaciones, ¿sí? Como aquel conjunto de organismos de la misma especie que interactúan en tiempo y espacio, estamos hablando, por ejemplo, de un monocultivo porque tiene una sola especie, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Un trigo o una cebada. Y en el caso de un ejemplo con animales, podemos hablar de una majada de bovinos, ¿verdad? De la misma especie, ¿sí? Puede haber diferentes razas, diferentes categorías, pero no hace a la población. Otro ejemplo, ¿sí? Ahora a nivel de comunidad, lo constituye, por ejemplo, una pastura. En este caso es una pastura muy simple, muy simplificada. ¿Por qué? Porque tiene solo, al menos lo que podemos llegar a ver, un par de especies. Un pasto, una gramínea de hojas finas, ¿verdad? Y una leguminosa, ¿sí? Probablemente un trébol, ¿sí? Con estas hojas trifoliadas. Y si hablamos a nivel de ecosistemas, ¿sí? Y en el caso de los ecosistemas agrícolas y ganaderos, vamos a estar denominándolos agroecosistemas, podemos tener, por ejemplo, los agroecosistemas pastoriles, o sea, poblaciones de ganado o poblaciones silvestres, ¿verdad? En un pastizal, ¿sí? O agroecosistemas de cultivos, ¿sí? En este caso, por lo menos, reconocemos 3 cultivos diferentes, ¿sí? Que son ejemplos típicos de sistemas agronómicos a diferentes niveles de organización. ¿Por qué es importante tener en cuenta el sistema jerárquico de organización que les acabo de presentar? Bueno, si nosotros estamos interesados en estudiar un nivel, ¿verdad?, en el que se va a plantear un hecho concreto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un cultivo. Supongamos que estamos a nivel de la población, si es un monocultivo, ¿sí? El nivel inferior, ¿verdad?, es importante considerarlo y tenerlo en cuenta para entender los mecanismos que subyacen al hecho, o sea, para entender, ¿sí?, los mecanismos que están por debajo de este cultivo, de esta población. Cada una de las plantas, supongamos, siguiendo el ejemplo, que integran ese cultivo, representa ese nivel inferior y es importante considerarlo para, como les decía, entender estos mecanismos. Y el nivel superior de este sistema en estudio es aquel que nos va a brindar el contexto y el significado de lo que está ocurriendo. En el caso del ejemplo que estamos manejando del cultivo, si yo considero el predio, ¿verdad?, en el cual se da ese cultivo, ¿verdad?, voy a poder tener ese contexto, ¿sí?, que va a estar determinando, por ejemplo, el manejo que se hace a ese cultivo. Vamos a ver esto mismo aplicado ahora a un caso concreto, como puede ser el manejo del pastoreo, ¿sí? Un tema que a los ecólogos, en particular a los ecólogos de nuestro grupo de ecología de Facultad de Agronomía, nos interesa mucho. Si tenemos, por ejemplo, como el nivel de interés, la comunidad vegetal, el pastizal, ¿verdad?, el campo natural, ¿sí?, de nuestro país, y el objeto de estudio es la composición florística de ese pastizal, o sea, analizar y saber cuáles especies están presentes y sus abundancias, ¿sí? Y además sabemos, por varios estudios realizados, que esa composición florística varía, ¿verdad?, a lo largo del espacio,
¿sí?, en la superficie que ocupa el campo natural en nuestro país, y a través del tiempo. El nivel superior de este pastizal lo constituye el agroecosistema pastoril. ¿Por qué? Porque el campo natural en nuestro país, los pastizales, están bajo pastoreo. Pastoreo de, fundamentalmente, ganado vacuno en este caso, ¿sí? Y este nivel superior, el considerar este pastoreo, este agroecosistema pastoril, nos permite estudiar precisamente los efectos del pastoreo. ¿Y por qué es importante estudiar los efectos del pastoreo si consideramos la composición florística del pastizal? Porque, entre otras cosas, las distintas especies que van a estar conformando este pastizal, ¿sí?, son poblaciones, ¿sí?, de especies que poseen respuestas diferentes a los efectos que vimos en este otro nivel, ¿sí? El pastoreo y el ganado va a tener efectos entonces sobre esta comunidad vegetal, la cual está integrada por diferentes especies que responden de manera diferencial a dichos efectos. Bien, les decía que los sistemas ecológicos pueden ser entonces estudiados a diferentes niveles y también a diferentes escalas, para lo cual necesitamos definir lo que es una escala. La escala es la dimensión, ya sea espacial o temporal, en la que se puede reconocer un proceso o estudiar un sistema. Algo que nos interesa particularmente es esclarecer la diferencia entre escala y nivel de organización. No es lo mismo, como estamos diciéndolo, y, por ejemplo, hablar de escala de individuo es un error. Cuando hablamos de individuo o de organismo, acabamos de definir, es un nivel de organización. Para que eso quede más claro, vemos aquí, ¿sí?, que considerando el mismo nivel de organización, o sea, el organismo, la escala, ¿sí?, es independiente de ese nivel de organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escala en la cual yo puedo estudiar a este organismo es mayor, ¿sí?, y depende precisamente de la entidad de estudio en relación a este otro organismo. Entonces, la escala depende del tamaño de las entidades a estudiar y también de la pregunta que quiero contestar. Por ejemplo, ¿a qué escala temporal, ahora es temporal, puedo estudiar una población de bacterias, las cuales sabemos que tienen ciclos de vida muy cortos, que se reproducen muy rápido, ¿sí? Por lo tanto, ¿verdad?, tengo que ajustar la metodología de estudio, ¿sí?, a la pregunta y a la entidad que quiero estudiar. Si, por ejemplo, mi objeto de estudio es una población de árboles, obviamente la escala temporal a la cual voy a tener que estudiarlos es mucho mayor, estoy hablando de años. Bien, por último, quiero recomendarles como lectura para este tema, ¿sí?, el primer capítulo de este libro que se llama Fundamentos de Ecología, que lo pueden conseguir en la biblioteca de la facultad, y de paso les pido que se hagan socios de la biblioteca de la facultad, y también lo van a poder encontrar en el material de lectura que seleccionamos para ustedes. Muchas gracias.